Hola a todos, mi nombre es Jonathan Duque, estudiante de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. En esta oportunidad les presentaré un podcast narrativo acerca de la temática sobre el compositor Ludwig van Beethoven entre los años 1770 y 1827. Cómo este maestro aplicó las nuevas concepciones en la música instrumental sobre sinfonías, sonatas para piano y cuartetos de cuerdas. Introducción. En este podcast abordaremos la vida y obra de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más trascendentales de la historia de la música occidental. Sin embargo, más que realizar una simple bibliografía, centraremos nuestra atención en comprender cómo Beethoven transformó la concepción de la música instrumental a través de tres géneros fundamentales: la sinfonía, la sonata para piano y el cuarteto de cuerdas. Antes de Beethoven, la música instrumental era valorada principalmente por su equilibrio formal, su elegancia y su función estética. Con Beethoven, la música comenzó a concebirse como un medio capaz de expresar ideas, emociones profundas, conflictos humanos y una visión artística personal. Gracias a estas innovaciones, Beethoven es considerado el gran puente entre el clasicismo y el romanticismo, así como uno de los principales responsables de la transformación de la música instrumental moderna. En el contexto bibliográfico, Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en diciembre de 1770. Desde temprana edad recibió formación musical de su padre. Mostró habilidades excepcionales para el piano y la composición. En 1792 se trasladó a Viena, ciudad que se convertiría en el centro de su actividad artística. Allí recibió la influencia de compositores como Haydn y Mozart, quienes representaban el ideal clásico de claridad, equilibrio y perfección moral. Sin embargo, Beethoven pronto comenzó a desarrollar una personalidad musical propia. Su objetivo ya no era únicamente crear obras bellas y equilibradas, sino utilizar la música como una herramienta para expresar emociones humanas, ideas filosóficas y experiencias personales. A comienzos del siglo XIX, enfrentó uno de los desafíos más difíciles de su vida: la pérdida progresiva de la audición. Aunque esta condición terminó convirtiéndose en una sordera casi total, continuó componiendo algunas de sus obras más importantes, demostrando una extraordinaria capacidad creativa y una profunda fortaleza humana. Paradójicamente, muchas de sus composiciones más revolucionarias surgieron durante los años en que ya no podía escuchar físicamente la música. Las nuevas concepciones de la sinfonía. Uno de los aportes más importantes de Beethoven fue la transformación de la sinfonía. Hasta finales del siglo XVII, las sinfonías seguían modelos relativamente estables desarrollados por Haydn y Mozart. Estas obras destacaban su equilibrio estructural, claridad formal y proporciones moderadas. Beethoven conservó esos fundamentos, pero amplió enormemente las posibilidades expresivas del género. La Sinfonía número 3, conocida como Heroica, marcó una auténtica revolución. Su duración era mucho mayor de las sinfonías anteriores y su contenido expresivo reflejaba ideales de heroísmo, lucha y separación. Por primera vez,
una sinfonía parecía narrar una experiencia humana profunda. Posteriormente, la sinfonía número 5 mostró una nueva forma de construir el discurso musical. Un pequeño motivo de 4 notas sirve como elemento generador de toda la obra, demostrando una unidad temática innovadora para la época. Finalmente, la sinfonía número 9 llevó la transformación aún más lejos. Beethoven incorporó coro y solistas vocales en el último movimiento, rompiendo una de las principales tradiciones del género sinfónico. Con estas obras, la sinfonía dejó de ser simplemente una forma instrumental elegante para convertirse en un medio capaz de transmitir ideas universales, emociones intensas y mensajes profundamente humanos. Las nuevas concepciones de la sonata para piano. Las innovaciones de Beethoven también transformaron radicalmente la sonata para piano. En el periodo clásico, la sonata se caracterizaba por el equilibrio formal, la claridad de las estructuras musicales. Beethoven mantuvo estos principios, pero amplió considerablemente sus posibilidades expresivas. Sus sonatas comenzaron a explorar emociones más profundas, contrastes mucho más intensos. El piano dejó ser únicamente un instrumento elegante para convertirse en una auténtica voz artística, capaz de expresar intimidad, dramatismo, reflexión y pasión. La sonata número 14, conocida como Claro de Luna, representa una visión completamente nueva de la sensibilidad musical. Su primer movimiento crea una atmósfera contemplativa y emocional que rompe con muchas expectativas de la sonata clásica tradicional. Por otro lado, la sonata número 23, Apochinata, lleva la expresividad al extremo mediante contrastes dramáticos, gran virtuosismo y una intensidad emocional que anticipa claramente el lenguaje romántico. Gracias a Beethoven, la sonata para piano se convirtió en un espacio donde el compositor podía expresar aspectos profundos de su mundo interior, ampliando enormemente el potencial artístico del instrumento. Finalmente, en las 3 obras o arreglos, encontramos las nuevas concepciones del cuarteto de cuerdas. Otro de los géneros que Beethoven transformó profundamente fue el cuarteto de cuerdas. Aunque Haydn y Mozart habían desarrollado esta forma con gran maestría, Beethoven la convirtió en un laboratorio de innovación musical. En sus cuartetos, los 4 instrumentos adquieren una independencia mucho mayor y participan activamente en la construcción del discurso musical. Ninguna voz se limita únicamente a acompañar, todas contribuyen al desarrollo de las ideas musicales. Sus cuartetos tardíos representan uno de los momentos más avanzados de toda la historia de la música. Obras como el cuarteto Opus 131 desafían las estructuras tradicionales mediante cambios inesperados de carácter, nuevas relaciones formales y una extraordinaria profundidad expresiva. Muchos especialistas consideran que estos cuartetos estaban adelantados a su tiempo y que influyeron en compositores del siglo XIX y del siglo XX. A través de ellos, Beethoven demostró que la música instrumental podía alcanzar niveles de complejidad intelectual y emocional, comparables a cualquier otra forma de expresión artística. Como reflexión personal, después de estudiar toda la historia y las obras de Beethoven, considero que su principal aporte fue cambiar la manera en que entendemos la música instrumental. Antes de él, la música se valoraba principalmente por su orden, por su equilibrio y belleza formal. Después de Beethoven, comenzó a entenderse como un lenguaje capaz de comunicar emociones, ideas y experiencias profundamente humanas.
En lo personal, como estudiante de música de la UNAD, esta reflexión me permite comprender que la técnica y la teoría musical son herramientas fundamentales, pero que el verdadero propósito del arte consiste en comunicar y generar significado. También encuentro inspiradora su historia personal. A pesar de enfrentar la pérdida progresiva de su audición, continuó creando algunas de las obras más importantes de todos los tiempos. Su ejemplo demuestra cómo la perseverancia, la disciplina y la pasión pueden superar incluso las mayores dificultades. Como conclusión, Ludwig van Beethoven transformó profundamente la música instrumental y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia occidental. En la sinfonía amplió las dimensiones de la obra, fortaleció el desarrollo temático y le otorgó una profunda emoción sin precedentes. En las sonatas para piano convirtió al instrumento en un medio capaz de expresar emociones complejas y altamente personales. En los cuartetos de cuerdas desarrolló nuevas formas de organización musical y exploró posibilidades artísticas que influían en generaciones posteriores. Y por estas razones, Beethoven es considerado el gran revolucionario de la música instrumental y una figura fundamental en la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Su legado continúa inspirando a músicos, investigadores y estudiantes en todo el mundo, demostrando que la música puede trascender el tiempo y convertirse en una expresión musical universal para la experiencia humana. Finalmente, las bibliografías de Polo 2020, el clasicismo musical y los primeros compases románticos en la historia de la música, pp 91-114, editorial Universidad de Cantabria. Referencias utilizadas en este podcast. La información presentada en este podcast se fundamenta principalmente en el análisis del periodo clásico y la transición hacia el romanticismo, desarrollado por Polo 2020, complementado con el estudio de la vida, obra y aportes musicales de Ludwig van Beethoven, especialmente en relación con sus innovaciones en las sinfonías, las sonatas para pianos y los cuartetos de cuerdas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Fue un placer compartir con ustedes esta reflexión sobre este gran maestro. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.